Nueva lista revelada por Reynoso para la selección peruana, ahora pensando en los partidos contra Chile y Argentina por las eliminatorias, y la analizamos aquí en El Juego. Hola, ¿qué tal? Tenemos nueva lista de convocados de la selección peruana, esta ya oficial, con todos los que quedaron definidos, los jugadores que convencieron a Juan Reynoso de poder ser parte de los próximos partidos por las eliminatorias, ante Chile en Santiago y después ante el campeón del mundo, Argentina, en Lima. 31 convocados los que dio a conocer Juan Reynoso cuando el equipo está, la delegación está cerca de viajar. Situaciones que llaman bastante la atención. En principio, la cantidad: 31 convocados para esta fecha doble de octubre. 4 nombres más respecto a lo que tuvimos en septiembre contra Paraguay y Brasil. En este caso, 31 nombres, donde también es peculiar la cantidad que se distribuye en cuanto a algunos puestos específicos. Dividiéndolo rápidamente: 3 arqueros, lo ya conocido, y en la defensa es donde creo se ve esto novedoso, distinto, principalmente por la cantidad. 4 laterales derecho está llamando Juan Reynoso. 4 laterales derecho. 3 marcadores izquierdos y 5 defensores centrales. Está luego el grupo de los centrocampistas. 3 centrodelanteros con Paolo Guerrero como capitán y emblema del equipo, y luego los atacantes de banda. Vamos a profundizar estos nombres que ha dejado Juan Reynoso en una lista, no sé si cabe el término de ser tan esperada como la de que correspondía a la jornada de septiembre, pero que al fin y al cabo sí ha tenido varias novedades. La principal, dentro de todo, aunque era prácticamente un hecho que iba a estar, Oliver Sone está en el grupo de la bicolor. Vamos con la lista: 13 jugadores de la Liga 1, a los que se suman 18 futbolistas que actúan en el extranjero. Veamos a los guardametas, todos los esperados. Pedro Galese, de Orlando City, buen rendimiento de Galese, jugando siempre figura del equipo de Orlando, que marcha en la parte alta del fútbol estadounidense y seguro además en los playoffs del torneo. En el segundo lugar, o el segundo arquero que tenemos, es Carlos Cáceres, titularísimo también en Melgar, un equipo que pudo recomponerse en el clausura respecto a lo que fue a lo largo de la temporada, y Cáceres ha tenido buenas presentaciones para que Melgar, aunque no tiene la primera opción, esté todavía en la lucha por el campeonato local. El tercer portero es Renato Solís, no hay cambios respecto a eso. Solís también, así como Cáceres, el jugador clave, figura de Cristal en su puesto, y bueno, Renato Solís se mantiene en el grupo. Creeríamos que ya va viéndose, quizás no es tan notorio en este momento, pero que puede ir conformándose el grupo de guardametas que van a ser los fijos o los que vayan a encaminarse en este proceso eliminatorio. Galese, Cáceres, Renato Solís. Carlos Zambrano, de Alianza Lima, vuelve a la convocatoria. Zambrano no estuvo por un tema de lesión, no se había recuperado a tiempo, o no le iba a dar para recuperarse a tiempo para los partidos en septiembre. En Alianza incluso le costó el último mes empezar a meterse rápidamente en la dinámica de ser titular en Alianza Lima. Reynoso dijo: cuando esté recuperado seguro veremos a Zambrano. No era un tema de haberlo dejado de lado, y bueno, siguiendo esa línea, Carlos Zambrano ha vuelto a la convocatoria. Me animaría a creer incluso que, a pesar de no haber tenido participación en la jornada previa, Zambrano mantiene este estatus de ser seguro uno de los defensores centrales con primeras opciones para ser titular. Anderson Santamaría no es una novedad, pero sí un nombre nuevo dentro de esta lista. Citado en septiembre, una lesión lo dejó de lado, teniendo la participación continua que ya va sosteniendo en Atlas durante los últimos años, a pesar que no realiza la campaña individual ni colectiva con el equipo que fue bicampeón un par de temporadas atrás. Santamaría constantemente juega en el fútbol mexicano, un zaguero que a Reynoso le gusta mucho. Luego vamos a ver a Luis Abraham del Atlanta de la MLS, que también es constante en su equipo. Abraham ya ha firmado como titular en su escuadra, y que jugó los partidos contra Paraguay y Brasil, y creo dejó mejores impresiones de lo que vimos en los amistosos. Algunas dudas, llegando lento en ese periodo de preparación, muchas veces apareciendo en la fotografía de los goles que le convertían a Perú. Abraham mejoró en esos partidos oficiales y ha tenido la opción de sumar minutos, y lógicamente tenía un espacio determinado para esta oportunidad.
Alexander Callens es otro que va a aparecer en esta lista. No fue desafectado, en septiembre sí llegaba sentido, incluso se mantuvo en la banca de suplentes ante Brasil y ahora cuenta con la oportunidad de ya habiendo debutado en AEK, en Grecia y siendo titular, ganándose el puesto, apareciendo constantemente en las alineaciones de su elenco, llegar con un rostro distinto para esta presentación. Se abre la pregunta de Callens, estando en su mejor forma física, habiendo recuperado ese protagonismo, volverá a formar junto a Carlos Zambrano la dupla que probó Reynoso en un inicio de su ciclo y que además fue la que se configuró principalmente en el periodo de Ricardo Gareca para las eliminatorias, o tendremos otra vez una presentación distinta, Tapia más Abraham o Abraham más un zaguero central derecho. Los jugadores que se desempeñan en ese puesto van encontrando una mejor forma y aquí seguro es donde Reynoso va a contar con muchas opciones para poder decidir. Miguel Araujo es el quinto central en la lista que presentó la Federación Peruana de Fútbol. Miguel Araujo, de los zagueros, previo al comienzo de las eliminatorias, era el defensa con más minutos jugados de campo. Incluso era solo detrás de Pedro Galese el futbolista con más minutos del proceso de Juan Reynoso. Sucede que en la selección esos minutos no necesariamente los supo llevar con un buen rendimiento y adicionalmente en Portland Timbers de los Estados Unidos le ha costado afirmarse o sostenerse en el equipo titular. Renato Tapia será considerado como central o va a jugar como mediocampista. La situación al menos no ha cambiado mucho respecto a septiembre. No ha cambiado en su club. Renato juega, pero juega algunos minutos en el Celta de Vigo de Rafael Benítez. Benítez lo considera como un mediocampista, dependiendo de las necesidades, también como defensor, pero no es titular. 9 suplencias para Renato Tapia en lo que va de la campaña. Un cambio drástico para un jugador que en su momento fue indiscutido en Celta y que ahora tiene la opción de sumar minutos. El punto es, en la selección, Tapia siendo de los jugadores más destacados en Ciudad del Este en ese segundo tiempo tras la expulsión de Advíncula y también resaltando, jugando así frente a Brasil, Reynoso lo considerará como zaguero central o volverá al mediocampo. Me animaría a creer que no ha variado el panorama de Renato, por lo que yo al menos no lo movería de la defensa central. No siento que haya encontrado una dinámica casi de día a día para acoplarse otra vez a la exigencia, al vértigo de un mediocampo, y yo al menos lo mantendría a Renato jugando como zaguero central, incluso con la vuelta de Carlos Zambrano, con la vuelta de Anderson Santamaría. Pero lo que hizo Renato Tapia, pienso que le da en este momento un paso o un galón suficiente para poder ser considerado el primer central de una defensa peruana que hasta el momento siempre ha jugado con línea de 4. Miguel Trauco, San José Earthquakes de la MLS, Marcos López del Feyenoord de la Eredivisie. En este nombre particular de Marcos López, siento que dejó mejores impresiones respecto a Trauco en la última fecha. López ingresó bien cuando Reynoso necesitó de él, pero puede aparecer algo que se le relaciona al de Renato Tapia, una situación casi igual, no juega poco o nada. Ya pudo debutar en el campeonato doméstico. Marcos López, si bien comenzó su participación a nivel europeo también, el Feyenoord no está teniendo la posibilidad de tener muchos minutos como se había esperado. López llega de la misma manera como en septiembre, poco o nada de fútbol. La imagen que dejó sin las eliminatorias le da un peso suficiente para mantenerse en esta convocatoria. 4 laterales derechos. En algún momento pensé que Reynoso iba a separar al menos uno para tener un grupo más reducido respecto a este puesto. Luis Advíncula, el primero de ellos, finalista de Copa Libertadores, en una, digamos, evaluación del año muy irregular de Boca, pero que ha conseguido llegar hasta esta etapa de la Copa Libertadores. Rumbo al último partido, a punta de empates, ha tenido la opción de ser un conjunto que le ha sido más difícil, a sus rivales al menos, superar a Boca, y dentro de ese grupo tiene a Advíncula, titular en la Copa Libertadores. Por otra parte, aparece Aldo Corzo, el capitán de Universitario, que ha sostenido el rendimiento de las mejores impresiones de la jornada inicial de la fecha doble ante Paraguay y Brasil. Salta la duda, ¿quién está en este momento delante de la consideración de Reynoso? ¿O Corzo
Advíncula. Advíncula no defendió bien en Ciudad del Este. Corso lo hizo mejor y lo hizo bien además con Brasil también en Lima. Yo pensaría que si me animo rápidamente a considerar un nombre en Santiago, yo me decantaría por Aldo Corso. Dos nombres más en este puesto. Gilmar Lora, que por edad es el jugador más destacado en la Liga 1 para esta posición en particular, es de los más emergentes, es titular en el equipo que también pelea por el campeonato. Oliver Sone es el rostro nuevo de la selección peruana y en todo sentido. Llegó este fin de semana por primera vez al país y hubo expectativa por él de los medios, algunos hinchas en el aeropuerto Jorge Chávez y también el hombre tendencia en redes sociales. Oliver Sone es un lateral que lo hemos podido analizar en el canal diciendo que muestra características ofensivas, ataca bien el espacio, muy buen desenvolvimiento físico, es de los jugadores claves de este Silkeborg que lucha por el campeonato en la Superliga de Dinamarca. Y en esta temporada en particular, Sone no solo sigue siendo este jugador más de ataque, que acompaña bien cuando su equipo no solo contragolpea, sino cuando propone, por el hecho de que ahora muestran mejores recursos defensivos en 1 versus 1, en movimientos para regresar con el grupo al momento de replegarse. Estas son las características que encontramos de Oliver Sone. Pero hay un detalle en particular. Contra Chile en Santiago y ante una Argentina que te va a venir a proponer, Sone es la mejor alternativa. Me cuesta creer de que podamos ver a Oliver en este partido. Con el agregado, si se puede brindar, que recién se está adaptando al grupo y que recién también va a reunir los conceptos que pretende Juan Reynoso para los defensores, para los marcadores. Yo creo que es muy poco probable que lo veamos como titular en esta jornada doble. Sería, verdad, muy llamativo. Pienso que Oliver, por características individuales, puede darle mucho a la selección, pero no siento si contra estos rivales podría ser mejor escenario. Vamos al mediocampo. Ya hablamos de Renato Tapia, pongamos el foco ahora en Wilder Cartagena. Suma minutos y bastante en Orlando City, es titular, hombre clave también de esta campaña que también tiene como jugador destacado a Pedro Gallese. Cartagena jugó bien en los 2 primeros partidos y siento que va de la mano con este presente en su club. Jugar constantemente te lleva a que estés en una dinámica diferente. Wilder Cartagena se hizo de un espacio de forma considerable en estos partidos. Recordemos incluso que Wilder, a pesar que ya era un jugador de la selección, fue al Mundial 2018, nunca había jugado como titular en las eliminatorias, no lo había hecho y recién le tocó hacerlo en la fecha anterior frente a Brasil. Para mí incluso Cartagena tiene la primera opción de ser el mediocampista más de recuperación que inicie las acciones en este partido de visita ante Chile, manteniendo a Tapia en la zona central de la defensa. Se suma a la lista de opciones Pedro Aquino. En otro momento yo pondría Aquino delante de Cartagena, pero el hecho de ver cuánto va jugando uno y el otro en su respectivo club, pienso que le da a Cartagena la posibilidad de dar un paso adelante. Y con el historial reciente, además, en las eliminatorias. Pero Pedro es una buena carta. También tengamos en cuenta que Cartagena está en capilla. Una amarilla nos dejaría sin él, por ejemplo, para el duelo frente a Argentina, lo que se entiende de que un Aquino ya recuperado tenga su espacio en la selección. Josimario Tum va a ser titular, no cabe ninguna duda, hombre fundamental en Sporting Cristal que se aferra aún a la lucha por el torneo clausura. Cuando Perú mostró un mejor desenvolvimiento haciéndose de la pelota ante Brasil, estaba también parte de la respuesta en lo que ofrecía Josimario Tum. Sergio Peña, más protagonista el último mes, incluso con Malmo, teniendo la oportunidad de marcar. Peña es un jugador recurrente en la lista de convocados. Los escenarios dependen mucho también para tenerlo en cuenta, pero sabemos bastante de lo que necesita Juan Reynoso. Jugamos de visitante, jugamos después ante uno de los más complicados. Será lo mismo en esta jornada. De entrada me animo a creer que es difícil ver a Sergio teniendo muchos minutos en esta jornada doble, pero Peña se mantiene dentro del grupo de los convocados. Y quien también aparece es Christopher González. Titular en Paraguay, lesionado después, no juega contra Brasil, ya recuperado, es importante en el Al-Adalá de la segunda división de Arabia Saudita. Veremos si ahora Christopher González asume ese protagonismo de ser el conductor
del equipo. Ya Reynoso demostró que Cueva fuera de la ecuación por ahora, Flores incluso también, es Christopher González el primer nombre en el quien piensa para darle ese liderazgo, protagonismo dentro de la selección peruana. En Ciudad del Este no funcionó el equipo, no funcionó Christopher, no supo revelarse a la situación que vivía el conjunto y bueno, hay que ver si es que puede asumir ese rol en una plaza muy difícil donde nunca hemos ganado como en Santiago. Piero Quispe de Universitario sigue siendo parte de la convocatoria, bien por Quispe, quien los últimos partidos no ha aparecido con Piero marcando o asistiendo, pero ha sido figura de la U en las últimas presentaciones, él moviendo, él siendo el hombre que rompe las estructuras defensivas que le impone a la U. Y el otro nombre que aparece, y creo muy bien merecido, es el de Jairo Concha. Concha es el conductor de Alianza Lima, el hombre que decide todo en cuanto al juego de Alianza y que es el complemento de Hernán Barcos, el mejor de la temporada para el equipo íntimo. Vuelve Reynoso a corresponder en sus palabras. El mes pasado no tomó en cuenta a Concha, que ya destacaba en Alianza, era el mejor por entonces de clausura para Alianza, diciendo de que estaba sentido y que no le iba a permitir recuperarse a tiempo para tenerlo en cuenta. Ya habiendo cambiado eso, Concha, jugando en Alianza, tiene un espacio en la selección. Que sume minutos es igual de complicado como ver a Piero, como ver a Sergio Peña, por ejemplo, pero Concha es parte del grupo y creo que su nivel en la liga local le ha dado, digamos, o le ha abierto las puertas para que esté en este momento convocado a la selección. En el ataque de esta convocatoria tenemos a 5 extremos carrileros que ha elegido Juan Reynoso. Andy Polo en la U, creo que Polo tiene muchas posibilidades de jugar los 2 partidos con Chile y Argentina. Primero con Chile seguro vamos a ver a ese Polo de recorrido. Reynoso suele tenerlo en cuenta por el trabajo que hace por esa banda. Y Polo no desentonó, más allá que muy poco se encontró con escenarios para poder romper o llegar hasta la línea de fondo a partir de su velocidad. André Carrillo sigue siendo un jugador de banda o más segundo delantero para Juan Reynoso. Se creía que no iba a poder llegar, pero recuperado a tiempo, está dentro de la convocatoria. Es muy importante Carrillo porque individualmente todavía sigue siendo ese jugador capaz de realizar el mayor o mejor desequilibrio en la zona ofensiva para Perú. André Carrillo está en esta situación. Tengamos en cuenta que no ha jugado en las últimas semanas en la segunda división de Arabia, pero bueno, Carrillo ya se sabe qué le ha brindado a Reynoso y qué le ha brindado también a la selección. Brian Reina vuelve, uno de los jugadores que más marca el cambio generacional de Juan Reynoso con la selección peruana. De Reina ya se sabe qué le ha brindado a la selección. ¿Llega en su mejor forma? La respuesta es no. Reina no llega en su mejor forma a la convocatoria. Aún así, siempre pesa en este tema de las selecciones no solo el rendimiento reciente, eso es un aspecto muy importante, para muchos el más importante, pero también lo que ya ha ofrecido en anteriores presentaciones. Y Brian Reina ya ha convertido, ha sido desequilibrante, le ha aportado mucha profundidad, 1 versus 1 en ese sector izquierdo. Creo que necesitamos de ese jugador que pueda no solamente depender de un solo sector para llegar hasta un sector del ataque, para progresar por una banda. Reina te puede dar lo mismo, pero en el otro sector. El hecho, creo, es que sea más consistente. Bueno, Brian Reina vuelve, a pesar de que sean pocos los minutos que ha tenido el último mes con Alianza Lima. Y de Alianza es Franco Sanelato. Creería la competencia directa de Reina para, bueno, los dos están convocados, pero para una eventual lista final. Franco Sanelato es quien reemplazó a Brian Reina el tiempo que ha estado de baja en Alianza Lima. Mauricio Larriera se decantó por él para que pueda ser titular y Sanelato ha respondido. No ha sido tan determinante en las últimas presentaciones, en el mismo sentido, con goles o asistencias, pero Sanelato es el jugador que rompía en Alianza, se animaba a acelerar, a cambiar el ritmo, en darle algo más a Alianza Lima que solamente pases al pie, sino ocupar espacios, velocidad, algo que no te lo da Barcos, que no te lo da Cueva, que Concha puede complementar con sus buenos servicios. Bueno, Sanelato ya había impresionado al comando técnico, se ganó un nombre en la lista de los futbolistas locales y ahora también está en la lista definitiva. Joao Grimaldo tenía unos problemas en la rodilla y se pensaba de que finalmente iba a quedar descartado, pero está Grimaldo, para que lo hayan mantenido es porque seguro tiene posibilidades, quizá no con Chile, pero ser alguna alternativa ante Argentina. Grimaldo se mantiene en la lista de convocados
convirtió en su última presentación con Sporting Cristal y cambió un poco así lo que fue su rendimiento de los partidos anteriores a ellos y después de haber debutado contra Brasil. Recordemos que con Brasil, donde jugó mejor el equipo como colectivo, atacábamos muy poco, fue el jugador que se animó a revolucionar o intentó al menos revolucionar la propuesta del equipo nacional. 3 centrodelanteros. Paolo Guerrero no tiene discusión alguna, titular en Liga Deportiva Universitaria de Quito, finalista de la Copa Sudamericana, otra vez parte del equipo ideal de las semifinales, marcó en la semifinal ida, hicimos un análisis de Paolo, cómo juega en Liga Deportiva Universitaria de Quito, en algunos partidos donde le toca proponer a Liga, y lo que se ha encontrado, al menos con las eliminatorias. Paolo está siendo el capitán y quien, no cabe ninguna duda, va a arrancar las acciones ante Chile y Argentina. Guerrero es la primera opción, pero veamos después quién viene en la selección peruana. Por el equipo en el que juega, diríamos que Santiago Ormeño, en el Juárez de México. Pero es merecida la convocatoria de Ormeño. Más allá de merecimientos, yo soy mucho de pensar en los rendimientos actuales para encontrar un sentido a este tipo de situaciones. Apenas un poco más de 30 minutos en el último mes, Santiago Ormeño. No sé si era una convocatoria o no sé si es una convocatoria que llega por rendimiento o porque Reynoso, que ya lo conoce, busca darle la confianza de poder traerlo otra vez al grupo. Lo concreto es que en su club Ormeño no ha hecho lo suficiente para que por ese rendimiento esté de vuelta en la selección. Sin Ruiz Díaz lesionado, porque lo iba a llamar a Raúl Ruiz Díaz, el tercer 9 simplemente por un hecho de nómina, es Fabricio Roca. Las alternativas eran Juan Matías Zúcar, Christopher Olivares y Fabricio Roca. El comando técnico ha apostado por el goleador de Sport Boys. 9 tantos en la temporada, 3 el último mes. Fabricio Roca, de 21 años, que ya había sido seleccionado para trabajar y pensar en el Preolímpico Sub-23, ha venido teniendo muy buenas participaciones con Sport Boys. Determinante este último tramo, llega de convertir un doblete a Cusco FC en la Liga 1. Fabricio Roca se ha ganado su espacio y muy merecido. No solamente aprovechando momentos, porque fuera La Padula, fuera Ruiz Díaz, pero también es mérito por a quienes se ha impuesto en la competencia local, porque Zúcar ya era seguido por la selección peruana. También había sido tomado en cuenta Christopher Olivares. Esta elección de nombres nos deja a Paolo Guerrero muy titular para los partidos. Jugó todo en septiembre y creo que, salvo algún contratiempo, va a jugar todo también en octubre. Pero dependiendo de ciertos escenarios con los que se encuentre la selección, Reynoso va a pensar en otras alternativas. La segunda carta por la que puede apostar es seguro Santiago Ormeño, pero el rendimiento actual para mí al menos coloca a Fabricio Roca delante de Santiago Ormeño. Pero lo que más ha llamado la atención de esta convocatoria es la cantidad elegida por Juan Reynoso, porque si bien 31 puede llamar, puede citar a más si desea el técnico, va a ser un corte importante de jugadores que no entren a la lista para los partidos en Santiago o en Lima. Yo encuentro una respuesta al hecho de la cohesión de grupo para tener esta cantidad. Pienso que Juan Reynoso desea que este grupo de futbolistas que ha seleccionado, que entiendo han rendido al menos lo suficiente para demostrar que pueden ser útiles al comando técnico, quiere que este grupo se mantenga lo máximo posible junto, compenetrado, conviviendo uno con otro. Tengamos en cuenta que no se trata solo de Oliver Sone como ese jugador que se tiene que adaptar a la selección peruana. Quizá para Sone puede costarle más, bueno, en el fútbol todos hablan el mismo idioma, pero a Oliver está el hecho del idioma, está el hecho de que llega por primera vez a la selección y además a una selección mayor. Pero veamos a los otros futbolistas que también pueden ser considerados nuevos. Jairo Concha, Piero Quispe, Joao Grimaldo son algunos de los que todavía consideramos nuevos. Fabricio Roca, Santiago Ormeño volviendo, por mencionar rápidamente algunos. Creía que por ese sentido es que Reynoso se decanta por 31 para que sea su grupo de convocados. Incluso, por decirlo de algún modo, curándose en salud en el caso de que alguno quede suspendido o tengamos lesiones, que en septiembre tuvimos y varias,
no necesite incorporar de última hora a otro futbolista. Por ello, la elección de tener más cantidad para tratar de reponerse a estas situaciones. ¿Qué les ha parecido esta convocatoria de Juan Reynoso a la selección peruana? Déjenos sus comentarios, gracias por suscribirse, por interactuar con los videos anteriores, nos ayuden muchísimo. No se olviden dejar sus likes, compartirlo si así lo desea, para ayudar al canal a seguir creciendo. Semana de eliminatorias y semana de más contenido que se vendrá en el juego.